Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. La Iglesia venera y honra hoy a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, titular y patrono de la gran familia salesiana, santo patrono de los escritores y periodistas. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torrens, con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. Su madre era una mujer muy piadosa y bondadosa. Al terminar sus estudios en París, San Francisco de Sales fue a la Universidad de Padua, siguiendo la voluntad de su papá, para convertirse en abogado. Sin embargo, no solo estudió leyes, sino que también hizo el doctorado en teología, y gradualmente fue alimentando su deseo de convertirse en sacerdote. Solo cuando era ya un hecho cumplido, le participó a su padre esta decisión. Fue ordenado sacerdote en el año 1593. Francisco de Sales se destacó por su vocación y compromiso incansable de comunicar la verdad de la fe a través de sus escritos sencillos, hechos a mano, que distribuía casa por casa. Era conocido como el santo de la amabilidad, pues consideraba que la mejor manera de predicar a los herejes era el amor. San Francisco muere a los 56 años en la ciudad de Lyon, el 28 de diciembre de 1622. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año 1661, y el mismo Papa lo canonizó en 1665, a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Pidamos en este día su intercesión para que, siendo amables y generosos los unos con los otros, sigamos extendiendo el reino de Dios por todo el mundo. Los versículos del Evangelio de hoy son un resumen de la actividad misionera y evangelizadora de Jesús. Hasta donde vamos leyendo, capítulo 3, versículo del 7 al 12, San Marcos no nos ofrece ni un solo discurso de Jesús. El Jesús que nos describe San Marcos habla muy poco, pero actúa mucho. Más que a predicar, Jesús se dedica a actuar, a sanar, a liberar y a restaurar a las personas. San Marcos
no pretende narrarnos la vida de Jesús, sino que nos presenta a Jesús mismo como vida, como el Evangelio hecho carne. Marcos nos describe un movimiento popular inmenso, una muchedumbre mayor que el movimiento de Juan el Bautista, porque llegaba gente no solo de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, Transjordania, de Tiro y de Sidón, para encontrarse con Jesús. Todos querían conocerle, verle, tocarle, estar con él. Todos querían escucharle. Es tanta la gente que se aglomera que hasta el mismo Jesús queda impresionado. Hoy Jesús está presente en los agrarios de todos los templos. Ojalá buscáramos nosotros estar con Él, con la misma fe y las mismas ansias con que lo hacían aquellas gentes. Busquemos, hermanos y hermanas, a Jesús. Busquemos estar con Él. Hagamos todo lo posible por establecer una relación personal con Él. Dice San Marcos que Jesús, viendo que corría el peligro de ser aplastado porque la gente se abalanzaba sobre él para tocarlo y saludarlo, pide a los discípulos que tengan a disposición una barca para poder predicar a la multitud. Puedo imaginarme la sonrisa radiante en el rostro de Jesús. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para convocar a todos los hijos e hijas de Dios, para anunciarles a todos el Evangelio de la salvación. Podemos percibir la compasión y la misericordia de Jesús, llegando a niveles insondables. Allí estaba Él, rodeado del pueblo, herido, hambriento y sediento de su amor. Podemos percibir su santísimo corazón latiendo fuertemente, desbordando el vino nuevo de la salvación, el amor y la alegría de Dios para todos lados. Estaban ahí entre la multitud sus amados, los excluidos, los paganos, los marginados, los enfermos, los desprestigiados, los pecadores, los poseídos, y todos venían a él para que los sanara y liberara de sus males. Todos los que eran despreciados y olvidados por la sociedad y la religión de la época tenían un lugar muy cerca del corazón de Jesús. Y Jesús los acoge, los saluda, estrecha sus manos, los atiende, los escucha, los abraza, los bendice, les predica, los sana, los libera. Jesús toca el sufrimiento de aquellas personas con sus propias manos. La compasión mueve su corazón. Él permite que la miseria se acerque a él, pero su amor es más fuerte que cualquier clase de miseria. Jesús, el Hijo de Dios, afronta, confronta y enfrenta todas las formas en que el mal atormenta, esclaviza e inutiliza a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. En Jesús se hace patente el amor compasivo y misericordioso de Dios, que sana a los enfermos, libera y levanta a los caídos, y devuelve la dignidad al alma humana. La fuerza del Espíritu de Dios, de la que está investido Jesucristo, brota de él con tal poder y autoridad y a tal extremo, que la gente se sana con solo tocarlo, y los poseídos caían a sus pies rendidos, reconociendo su divinidad. Tú eres el Hijo de Dios. Y confesando su fe en el Señor, eran liberados.
Ante la sola presencia de Jesús, el mal, en todas sus formas, salía expulsado. El mal en todas sus formas es repelido, ahuyentado, destituido y desterrado con la sola presencia del Hijo de Dios. Como aquellas gentes, cada vez que nos sintamos tentados, perseguidos o atormentados por el mal espíritu, postrémonos a los pies de Jesús y confesemos con el corazón que Él es el Hijo de Dios, y nos veremos liberados de todo mal. El bien y el poder de Dios acompañan a Jesús, no se pueden ocultar. La presencia de Jesús irradia luz, paz, bondad, alegría, misericordia. Jesús brilla entre las gentes como el sol de mediodía. Siempre llama la atención el saber por qué razón el Señor mandaba a callar a los malos espíritus. Esto es lo que se conoce como el secreto mesiánico de San Marcos. Jesús no quiere que se revele su identidad porque considera que su entrega voluntaria debe hacerse sin vanidades y sin búsqueda de honores. A lo largo de la lectura del Evangelio de San Marcos, se pone de relieve que Jesús no reveló nunca un mesianismo triunfalista, ni antes ni después de la resurrección. Durante su vida terrenal y su ministerio, Jesús debe, por un lado, llevar adelante su obra mesiánica. Para eso ha venido al mundo. Pero, por otro lado, debe rehuir toda exaltación mundana y pasajera, toda glorificación prematura. Jesús predica el reino de Dios, que se construye desde la humildad, el amor, la paz, la alegría de Dios. Jesús es transparente y fiel al misterio que revela y a la realidad que instaura. Jesús le da un contundente golpe de gracia al mal con su gran humildad. De lo contrario, Jesús se convertiría en un simple ídolo, un héroe nacional, un líder religioso. Jesús practica lo que predica. Él no se paseaba entre las gentes ostentando su divinidad, ni haciendo alarde por ser el Hijo de Dios. No hacía malabares para mostrar a todos su poder y autoridad. Jesús fue siempre sencillo, manso y humilde de corazón. Él no cayó nunca en la tentación del egocentrismo, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la prepotencia, la presunción. Si nosotros queremos ser coherentes con Jesús y su Evangelio, tenemos que ser como Él, humildes y sencillos. No podemos servir en la iglesia fanfarroneando, ostentando lo que somos o hacemos, buscando que se nos rindan honores, aplausos o reconocimientos, buscando ser el foco de atención. No podemos servirnos de Jesús ni de su Evangelio para alimentar nuestro ego, ni para darnos importancia, para ocupar puestos, ni para obtener beneficios ni ganancias. Nos libre Dios de hacer estas cosas. Jesús no se hincha con el entusiasmo y el fanatismo de la gente que se abalanzaba sobre él. Él no se embriaga con el fervor popular de los vítores y aplausos, de triunfalismos y vanas glorias. Jesús tiene bien puesta su mirada en Dios su Padre y en la misión que se le ha encomendado. Todo honor y toda gloria es para Dios. La Iglesia debe ser coherente con lo que era la idea fundamental de la esencia de la evangelización del mundo que tenía Jesús. Anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar la liberación de los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Todo esto hecho desde la base de la sencillez y la humildad, no desde el poder ni la ostentación. Vemos
como este jueves, el ejemplo dado por el Señor Jesús sacude nuestras conciencias. Entonces, sigamos meditando a lo largo del día. Ojalá hoy mismo lo busquemos para estar un rato con Él a solas y preguntarle: ¿qué me quieres decir en particular a mí, Señor, hoy con este pasaje? ¿A qué me estás llamando? ¿Qué actitudes debo de cambiar para ser semejante a ti? Y lo más importante, dejemos que su presencia nos transforme, nos sane, nos libere y nos restaure. Que esta palabra cale profundo en nuestro corazón y nos transforme en cristianos verdaderos, que con poder y autoridad hagamos brillar a Jesús, solo a Jesús. Decía San Francisco de Sales: se aprende a hablar hablando, estudiar estudiando, a trabajar trabajando. De igual modo, se aprende a amar amando. Y hoy podemos añadirle a esta hermosa frase: y se aprende a ser humildes y sencillos, siendo humildes y sencillos como Jesús. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.